Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien, en esta noche vamos a ver que los mandamientos de Dios son muerte al incrédulo, pero vida al creyente. De esto está tratando aquí el apóstol Pablo, está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos de Dios. Y si nosotros lo pensamos, nuestra relación con los mandamientos de Dios o la ley, antes de conocer a Cristo, era de la siguiente manera. La ley, ¿qué hacía sobre nosotros? La ley nos acusaba y la ley nos condenaba. Pero no era algo malo, era algo bueno. Era un obrero fiel. Era como un doctor honesto que cuando descubre nuestro problema nos dice la verdad y nos dice lo que nos va a pasar si no acatamos el diagnóstico. Hoy, por otro lado, ya que tenemos a Cristo, nuestra relación con los mandamientos de Dios ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Hoy los mandamientos de Dios son alegría. Dice el Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Así que hoy día, como hijos de Dios, nos alegramos en los preceptos de Dios y mostramos nuestro amor en la obediencia a Dios. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Nos deleitamos, hermanos, en los mandamientos de Dios? ¿En los preceptos de Dios? El que no tiene a Cristo, los mandamientos para él son muerte, pero para el creyente son vida. En el clásico comentario a los Romanos de William Newell, él dice, antiguamente era así. Ciertamente pensé que debía hacer algo, pero ahora digo, me deleito en hacer. Hasta ahí la cita. Y eso es cierto. Eso es cierto. El verdadero hijo de Dios se goza en los mandamientos de Dios. Se alegra en los preceptos de Dios. Porque ha cambiado nuestra relación con Él. Antes los mandamientos eran una religiosidad. Eran reglas que seguir. Jesús lo dijo en Mateo 10:24. Así pensaban vuestros padres. Haced esto y vivirás. Y eso era un error. Nadie vive por el mandamiento. El mandamiento o la ley, como vamos a ver ahora, es una forma que Dios usa para mostrar nuestro pecado. Gracias a los mandamientos, a las leyes de Dios, es que podemos ver cuán pecadores somos. Y como vimos en la escuela dominical, el pecado es una deuda que ningún ser humano puede pagar. Ningún ser humano puede pagar la deuda por sus pecados. El único que puede borrar esa mancha de pecado es Dios con la sangre de Cristo. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué pues diremos? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Está diciendo de acuerdo a lo que vimos en los versículos 1 al 6. Y la pregunta es, ¿la ley es pecado? ¿Es la ley pecado? Y es una pregunta importante porque puede darse este mal entendido por los versos anteriores. Que podamos llegar a pensar que la ley y el pecado son lo mismo. Pero él va a responder, no, en ninguna manera. La respuesta aquí es bien enfática.
El pecado es una cosa, la ley es algo totalmente distinto. El pecado es algo que está dentro de nosotros, es algo inherente a nuestra naturaleza humana caída, y lo que hace la ley es algo distinto. La ley lo que hace es evidenciar ese pecado, es mostrar ese pecado. ¿Y cómo? Lo dice a continuación en el mismo versículo, Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Así que realmente lo que Pablo explica es que la ley da a conocer el pecado por lo menos en dos niveles. En primer lugar, muestra que interiormente el ser humano es corrupto, tiene pecado. Y por otro lado, los pecados mismos, como mentir, robar, codiciar, etc. Así que la ley en sí misma no es pecaminosa, sino que es una herramienta de Dios con la cual Él abre el corazón para evidenciar cuán pecadores somos. Lo podríamos ilustrar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con madera, por ejemplo, y yo necesito cortar un trozo de 1 metro. Tengo una herramienta con la que mido 1 metro y necesito ese tamaño de madera. Voy y corto el trozo, pero lo corté mal. Está mal medido y es más pequeño de lo que debía ser. ¿Ese metro que me da el metro es malo? El metro no está malo. La medida que me daba el metro no estaba mal. Lo que estuvo mal fue mi trabajo. Yo no di en el blanco. Así que la ley no es pecaminosa en sí misma. La ley lo que hace es marcar la santidad de Dios. La ley nos muestra cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. Ahí en Romanos 3:20 leímos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 3, versículo 20. Así que es verdad, solo lo recto descubre lo torcido, lo bueno descubre lo torcido. Es decir, conocer la prohibición de Dios contra el pecado nos va a mostrar a nuestra conciencia de pecado nuestra maldad. Pero aquí viene también lo muy importante que tiene la ley. La ley tiene esa capacidad también de guiarnos al arrepentimiento. Por lo tanto, un elemento muy importante cuando nosotros explicamos el Evangelio a otras personas, tenemos que hablar de la ley de Dios. Tenemos que hablar a las personas del pecado, de que cuando nosotros pecamos estamos ofendiendo directamente a Dios. Así que la ley en sí misma no es pecado, sino que Dios la pone para revelar nuestro pecado. Termina el versículo 7 diciendo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto es uno de los 10 mandamientos. De hecho, es el 10º mandamiento en Éxodo 20:17. Coloca como un ejemplo la codicia. No codiciarás. Lo que está tratando de hacer Pablo aquí es mostrar que los mandamientos hacen que el ser humano más desee pecar. Mientras más se coloca ese mandamiento y se hace énfasis a ese pecado, más se hace en evidencia en el corazón del hombre el deseo de romper ese pecado. Probablemente usted lo ve con nuestros hijos cuando son pequeños, cuando nosotros les decimos no tomes esto y lo dejamos ahí. La tendencia de inmediato es tratar de ir a tomarlo, ¿no? Y se han hecho experimentos, ¿no?, donde dejan a los niños solos y les dejan algo ahí y le dicen no lo tomen. Y lo quedan grabando. Se van todos y lo primero que hace es ir a tomarlo. Y cuando siente que viene alguien a verlo, lo va y lo deja ahí y se hace como que no lo tomó. Porque el mandamiento produce la curiosidad y produce el deseo de hacer justamente lo contrario. Así que eso hace la ley de Dios en el corazón del ser humano. Es un obrero fiel que muestra el pecado. ¿Por qué está haciendo todo esto Pablo? Porque Pablo quiere decir, cumplir la ley, hacer buenas obras, no es para salvación. La ley tiene el propósito de mostrar cuán pecadores somos. Él quiere remarcar fuertemente esto para que quede claro a los hermanos de la iglesia y en Roma y para nosotros también en el día de hoy, de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. No es por obras que nosotros podamos hacer, no es porque podamos cumplir la ley, porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Es más, queremos romperla constantemente. Constantemente estamos rompiéndola, incluso nosotros los creyentes. Póngase a pensar en su corazón con toda honestidad y piense solamente en este día cuántos mandamientos de Dios hemos roto. Constantemente estamos violando
la ley de Dios. Y el mundo se dedica a eso, a romper continuamente la ley de Dios. Y esa ley está acusándoles y condenándoles todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo toma la ley de Dios, la palabra de Dios, y está trabajando constantemente en los corazones de los seres humanos en todo el mundo para convencerles de pecado, de justicia y de juicio, para que vengan a Cristo. Así que no queda duda, cumplir la ley no es para salvación. Hacer buenas obras no salva. La ley tiene otro propósito, no es salvadora. La ley en realidad es condenadora. Lo que hace la ley es condenar al ser humano. De hecho, cuando sea el día del juicio, cuando todas las personas que no hayan creído en Cristo en vida estén delante del juicio del gran trono blanco, dice el libro de Apocalipsis que se abrirán los libros. Y no hay ninguna duda que uno de esos libros va a ser la palabra de Dios, porque la ley de Dios los va a condenar. Así que la ley no es para salvarse, la ley es para condenar al ser humano. Usémosla en el sentido bueno. La ley es para mostrar el pecado. Podemos preguntarle a las personas, ¿has violado alguno de los mandamientos de Dios? Esto lo hizo Jesús con el joven rico. Le dijo algunos mandamientos. Y el joven rico, tratando como de engañar a Jesús, le dice, sí, todo lo he hecho desde mi juventud. Y ahí Jesús le dice, ve, vende todo y dalo a los pobres. Y el joven rico se fue triste porque era muy rico, obviamente. El primer mandamiento, dice Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El Dios de este joven rico era su dinero, eran sus riquezas. El Señor no tuvo que ir al segundo mandamiento ni al tercer mandamiento, solo partió con el primer mandamiento y le demostró que Él los violaba a todos sistemáticamente. Ahí el Señor usó los mandamientos, la ley, para mostrarle a ese joven rico cuán pecador era. Pero ni siquiera Jesús pudo hacerlo, porque dice que el joven rico se fue. Así que, hermanos amados, no nos sintamos culpables nosotros cuando la gente rechaza, cuando le explicamos el Evangelio. Están rechazando a Cristo. Nosotros solamente somos embajadores en su nombre. Dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Muy interesante ahí el término ocasión. Dice, mas el pecado tomando ocasión, es decir, esa ocasión es como un trampolín, ¿no? Como un centro de mando, un centro de operaciones donde la ley obra, el pecado y la ley obran, y muestra la ley la incapacidad humana de dejar de pecar. El hombre no se puede controlar, su naturaleza pecaminosa no se puede controlar. Así que la ley es un obrero fiel, es un obrero bueno, que le muestra al ser humano su pecado. Produjo en mí toda codicia. Aquí vemos que el mandamiento de no codiciar, que lo toma como ejemplo aquí Pablo, produjo la revelación de ese pecado, lo muestra y lo magnifica. Y vemos que mientras más se prohíbe, más está el deseo de desobedecer. Y eso revela cuán esclavizado y malvado es el corazón humano. Porque sin la ley, dice también el versículo, el pecado está muerto. Está muerto. Es decir, es como que el pecado está allí inactivo. Pero se presenta el mandamiento y de inmediato revive para poder hacerlo. Así que la ley no salva. La ley está para mostrar nuestro pecado y para condenarlo. Versículo 9 dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí Pablo hace un ejemplo personal. Notan que está hablando en primera persona, ¿no? Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. En los versículos anteriores recuerdan que Pablo habló del matrimonio, ¿no? Habló de una edad adulta. Aquí aparentemente, por cómo se va a desarrollar estos versículos hasta el final, está hablando como de las diferentes edades de la vida. Pareciera que aquí él estuviera hablando de la edad cuando se es niño, de la edad temprana, de los niños pequeños. Usualmente en el judaísmo, los niños comienzan a aprender a leer, se les empieza a enseñar las letras y a memorizar un versículo de
la Torá del Pentateuco, uno por día desde los 5 años. Ahí empieza, los niños recién se les empieza a enseñar. Así que Pablo está diciendo, yo durante un tiempo vivía sin la ley, pero venido el mandamiento, como que ya ha crecido y tiene conciencia, ha llegado a la capacidad de entender las cosas como un niño que va creciendo, que puede aprender, leer, hablar, escribir, razonar. Por ejemplo, también en el judaísmo actual, ellos practican algo que se llama el bar mitzvah. ¿Ha escuchado hablar de eso? El bar mitzvah. Significa hijo del mandamiento. Es una ceremonia donde los niños comienzan oficialmente su edad adulta, cuando la comunidad los reconoce ya como personas que tienen que empezar a obedecer y a aprender los mandamientos de Dios. Las niñas lo hacen a los 12 años y los niños a los 13. Según el libro de los padres, el Pirkei Avot, a los 5 años tienen que empezar a estudiar la Torá, a los 10 años la Mishnah, y a los 12 y 13 años inicia el cumplimiento de los preceptos. Así que Pablo dice, llegó una edad en que yo tuve que empezar a aprender los mandamientos. Pero ¿qué pasó? El pecado revivió y yo morí. Descubrió que ahí estaba el pecado. Cuando le enseñaron los mandamientos, el pecado apareció. El pecado se hizo evidente. Le enseñaron que debía obedecer a sus padres y constantemente los desobedecía. Le enseñaron que no tenía que mentir y mentía. Le enseñaron que no tenía que codiciar y conoció la codicia. Porque los mandamientos de Dios hacen aparecer el pecado. Es decir, para el incrédulo, para la persona que no conoce a Cristo, ¿cuál es el efecto de los mandamientos? Produce la muerte, le muestra su condición de pecado. A nosotros los creyentes, no, nos muestra la vida, nos muestra el gozo y el amor a Dios. Aquí vemos que Pablo dice, cuando me enseñaron, cuando empecé a conocer los 10 mandamientos, me di cuenta que era pecador. Los empecé a memorizar y a decirlos de memoria y me daba cuenta que constantemente los incumplía. Hay un pasaje muy famoso que Pablo lo dice en 2 Corintios 3, en el capítulo 6, quizá usted lo ha escuchado, que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un pasaje que lamentablemente se ha interpretado, ¿no?, de diferentes formas. Se ha llegado a pensar por ese pasaje que no es espiritual estudiar mucho la Biblia, saber mucho de la Biblia, porque la letra mata. Esa es la interpretación que han hecho. Y que solamente hay que pedir una dirección del Espíritu de Dios que va a venir sobrenaturalmente sin que nosotros abramos nuestra Biblia. Algunos han llegado a ese entendimiento de eso. Pero en realidad lo que quiso Pablo decir allá en 2 Corintios 3:6 es lo mismo que dice acá. La ley lo que hace, la letra, a eso se refiere, mata, en el sentido que muestra la condición pecaminosa del ser humano. ¿Cuán pecador es? Por eso que es una de las mejores maneras de testificar de Cristo a otros. Hablarle a los demás de los mandamientos de Dios. Y el mandamiento solo hace su trabajo. Basta que la persona escuche el mandamiento y va a revivir el pecado, va a aparecer el pecado y la persona se va a dar cuenta. Lo demás hay que dejárselo al Espíritu de Dios. Él va a obrar en la persona. Pero tenemos que hablárselo, decirlo. ¿Conocen los mandamientos de Dios? Y podemos leerle algún pasaje. Y la persona va a razonar. Porque dice aquí que la letra mata. Tiene la capacidad de demostrarle a la persona incrédula que está perdido, que no obedece a Dios, que es rebelde, que hace lo contrario a lo que Dios le pide. Por otro lado, ¿qué hace la ley en el creyente? El Espíritu de Dios vivifica. Porque nosotros ya no obedecemos de esa manera y no tenemos esa relación con la ley y con los mandamientos de Dios. Hoy día un verdadero creyente se goza en los mandamientos de Dios. Obedecer a Dios es su deleite y demuestra su amor a Dios en la obediencia de sus mandamientos. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sigue contando ahí Pablo su historia, y teniendo esto en cuenta, acompáñeme por favor a Filipenses 3. Mire Filipenses 3 conmigo. En Filipenses capítulo 3,
Pablo está contando su currículum que él tenía antes de conocer a Cristo. Él está contando sus credenciales que él tenía en el judaísmo. Y mire lo que dice en el versículo 4, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué gloriarme, de qué confiar en la carne. Si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Hasta ahí un momento. Circuncidado al 8º día significa que él era, como después lo dice claramente, del linaje de Israel, porque los que venían de Ismael eran circuncidados a los 13 años. Es decir, él era un hebreo de familia hebrea, de madre y padre del pueblo de Israel. Sigue diciendo, de la tribu de Benjamín. Recordemos que Benjamín es posiblemente una de las tribus más especiales porque cuando se dividió el reino de Israel, los únicos que se quedaron con Judá fueron la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Los demás se fueron y armaron otro reino en el norte. Y cuando el pueblo de Israel salía a la batalla, el grito de guerra era, en pos de ti, Benjamín. Posiblemente recordando a los 2 hermanos cuando dejaron a su hermano con José allá en Egipto. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Cómo era Pablo en cuanto a la ley? Era un fariseo, es decir, él conocía perfectamente la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta ahí la lectura. Ahí Pablo también explicó un poco de su vida. Y él dice que todo lo que fue su vida anterior, él le llama, eso era la carne, no era el espíritu, era mi carne. Él dice que él vivía para la ley y que fariseamente él era irreprensible. Pero cuando él conoció a Cristo, conoció el amor, dice allí. Y que todo lo que era de su vida pasada, lo consideró basura, dice ahí. Lo consideró basura. Por eso aquí, volviendo a Romanos 8:10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, el mandamiento cumplido y obedecido muestra la vida de una persona regenerada, una persona que tiene a Cristo, que tiene la vida eterna. Un creyente obedece ahora a Dios y esto lo guía en el camino eterno hacia su encuentro final con Cristo. Fue salvo por gracia, por medio de la fe. En cambio, el incrédulo trata de cumplir los mandamientos de Dios, pero va a morir en el intento. Y morirá eternamente si mejor no se arrepiente de ser un religioso que confía en su esfuerzo. Pablo trató toda su vida de salvarse por obras, pero cuando conoció a Cristo y conoció el amor, él dijo, todo eso que yo viví antes era la carne y lo tengo por basura. Por eso que a continuación dice, para mí me resultó en muerte. Pablo se dio cuenta que su justicia, que él estaba tratando de lograr, es decir, salvarse él mismo por sus buenas obras, por ser irreprensible en cuanto a la ley, por obedecer perfectamente la religión, él se dio cuenta que no era suficiente para ser salvo. Él se dio cuenta que cumplir los mandamientos de Dios no borra pecados. Una persona puede ser perfectamente cumplidora de normas religiosas, pero su pecado no lo borra nadie, excepto Cristo. Cuando Cristo lo salvó allí, camino a Damasco, él por fin entendió que Cristo era el Mesías, que había muerto por él y que solamente la justicia de Cristo, su muerte en la cruz, era lo único que lo podía salvar a él. Así que nadie se puede salvar por obras. Nadie se puede salvar por obras. Nadie puede llegar al cielo y decir, Dios, estoy aquí porque cumplí todo lo que decía tu libro. Realmente nadie va a poder decir eso, porque nadie puede cumplirlo. Absolutamente nadie. Por eso que envió a Cristo, porque la única forma en que Dios podía salvarnos era por gracia. Era borrar nuestra culpa con el sacrificio de otro. Y no podía ser otro que Dios mismo en forma humana viniendo a este mundo, porque todos los demás seres humanos somos pecadores. Dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento
me engañó y por él me mató. El pecado, cuando Pablo era incrédulo y todo incrédulo, ese es el principio interior que lo rige, el pecado. El pecado aquí nuevamente tomó ocasión por el mandamiento, ya lo vimos antes en un versículo anterior, en el versículo 8. El pecado usa el mandamiento como un centro de mando, como un trampolín, para tomar el control total y mostrarle al pecador cuán pecador es y cuán imposible es para él vivir rectamente, perfectamente todo el tiempo. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. El Señor Jesús le dijo al joven rico, solo hay uno bueno, Dios. Y el joven rico, curiosamente, en el fondo le responde, yo también. Le dice, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Esa es la concepción del pecador. El pecador dice, yo soy bueno. Yo he hecho lo bueno toda mi vida. Y el Señor Jesús le hace la prueba con un mandamiento. Lo prueba con el primer mandamiento. Y el joven rico no quiso. Por lo tanto, hermanos amados, nuevamente, no nos descorazonemos si las personas no nos escuchan. Tenemos que seguir hablando, compartiendo el Evangelio y usar la ley como lo hizo el Señor y como Pablo lo está explicando acá. Él dice que cuando él aplicó la ley a su vida, la ley lo engañó porque él trataba de salvarse por obras y finalmente lo mató. Lo mató. ¿Qué significa esto? Que reveló su condición pecadora perdida y eso lo llevó al arrepentimiento. Va a sonar un poco extraño, pero tenemos que matar con la ley el corazón de las personas a las cuales le hablamos para que se den cuenta de cómo están de perdidos. Es la única forma de que puedan venir a Cristo. Ese es el Evangelio. Tenemos que hablarles primero de la mala noticia, de la justicia de Dios para condenación, y después tenemos que hablarles de la justicia de Dios para salvación. En un sentido, permitir que la ley los mate para que se den cuenta de cuán pecadores y perdidos están. Así que no fue mala la experiencia de Pablo, fue buena, porque él se dio cuenta, tuvo convicción de pecado y esto lo llevó al arrepentimiento. Termina el versículo 12 diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es una conclusión perfecta. Y es verdad, la ley es buena, es un obrero fiel, es santa. Sus mandamientos son santos, son justos y buenos. Casi parece el Salmo 19. De manera que, dice Pablo, es decir, una cláusula para terminar su idea, de todo lo que ha venido diciendo y darle fuerza a lo que acaba de explicar en el versículo 11, que la ley mata, pero en el sentido de condenar al pecador, de demostrarle cuán muerto está, cuán perdido está, y revela el inminente juicio de Dios y el infierno. Así que la ley es buena, no salva, pero es buena para mostrar al pecador su pecado. Así que la ley tiene un lugar importante, los mandamientos de Dios tienen un lugar importante cuando hablamos de Cristo a otros. ¿Se fija que los mandamientos de Dios tienen una relación diferente con nosotros ahora que ya tenemos a Cristo? A nosotros los mandamientos de Dios cuando los leemos nos producen otra cosa, nos producen alegría, nos producen gozo. Nos deleitamos en los mandamientos de Dios, porque sabemos que al obedecer a Dios estamos demostrando cuánto le amamos. Es una demostración de amor obedecer a Dios, pero al inconverso le hace la acción contraria. Le muestra cuán malo es y cuán santo es Dios y cuánto necesita a Cristo para poder ser salvo. La ley a la verdad es santa. ¿Se fijan que la ley tiene el mismo atributo de Dios? Dios es santo, la ley también es santa. Así que la ley, ¿qué hace? Es una reflexión, un reflejo de la naturaleza bondadosa, santa de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con una cosa, de no quedarnos con solamente creer en que sí es cierto lo que tú me dices. Las personas nos pueden decir eso. Sí, yo te entiendo, lo creo. Cuidado, la epístola de Santiago dice, aún los demonios creen y tiemblan. La gran pregunta es, ¿crees en tu corazón? Recuerdan, Pablo más adelante lo va a explicar en Romanos 10, que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón. Una cosa es creer, sí, yo creo que esta medicina si la tomo me puede salvar, pero no te salva hasta que te la tomes.
Muchos creen solamente con la mente, pero no con el corazón. Así que la parte de conversión, la parte de convencimiento, solo la va a hacer Dios, solo la va a hacer el Espíritu Santo. Pero nuestra parte es hablar el Evangelio, es explicarlo, es hablar de estas cosas, es mostrar la ley de Dios para que ella haga el trabajo. Recuerden que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es como una espada, ¿no?, que penetra y llega hasta lo profundo del corazón. Nosotros solamente tenemos que darla, tenemos que esparcirla, y ella va a hacer su trabajo y el Espíritu Santo va a hacer su parte. Nosotros no podemos salvar a nadie ni convencer a nadie, es una obra sobrenatural de gracia donde Dios toma un corazón duro de piedra y lo transforma en nuevo. Así que la verdad, la ley a la verdad es santa. Usemos la ley santa de Dios cuando compartamos el Evangelio. Permitamos que ella solita haga su trabajo y lo va a hacer. Ella tiene poder por sí sola. Solamente tenemos que liberarla. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Así lo dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que solo la exposición a la palabra santa de Dios, a un corazón en tinieblas, puede impactarlo de tal manera que pueda haber posibilidad de salvación. Tenemos que exponer a las personas a la salvación. Y hermanos amados, no nos confundamos con artimañas de Satanás, como aquellas que dicen que no podemos juzgar, que no tenemos derecho a acusar. La ley lo va a hacer solo. La ley va a actuar sola. La palabra de Dios va a obrar en el corazón de las personas. Ella va a trabajar como un juez que va a entrar y va a trabajar también como un médico que va a abrir y va a mostrarle a la persona el diagnóstico. Estás muerto, estás perdido. Como Pablo lo confesó en el versículo 10, dice, cuando la ley hizo su trabajo en mí, me mató. Me mostró que estaba perdido y fui salvo. Los mandamientos de Dios entonces deben ser nuestro deleite. Nos alegramos, mostramos nuestro amor a Él en nuestra obediencia. Le pertenecemos a Él, así que los mandamientos de Dios muestran la vida del creyente, pero los mandamientos de Dios muestran la muerte del incrédulo. Pablo quiere mostrarnos en este pasaje que, por un lado, el inconverso debe escuchar la ley de Dios para que sea convencido de su pecado. Y nosotros, por el otro lado, darnos cuenta de la vida que tenemos. Que podamos obedecer por amor al Señor, que podamos deleitarnos en sus mandamientos. Todos sabemos en este día en qué tenemos que sujetarnos a Él. Todos sabemos en el día de hoy en qué estamos desobedeciendo, en qué estamos débiles, en qué tenemos que someternos al Señor. Que el Señor va a hacer su obra en su palabra, por su palabra en nosotros. Vamos a orar.